noches, bienvenidos a Salud Ocupacional Chile. Mi nombre es Ethel Muñoz, psicóloga clínica, y el día de hoy vamos a hablar sobre ergonomía en el embarazo. Estamos con nuestro equipo multidisciplinario: Natalia López, prevencionista de riesgo; Hola. Luis Zamora, también prevencionista de riesgo; y Hola. la presentante del día de hoy, Marian Jorquera, kinesióloga especializada en ergonomía, nos va a estar hablando sobre ergonomía en el embarazo. Así que adelante, Marian, tú comienzas. Bueno, para comenzar hablando sobre la ergonomía en el embarazo, vamos a hablar sobre algunas generalidades o sobre cómo la estructura que va a tener esta presentación, en donde sabemos que el embarazo tiene cambios fisiológicos propios y transitorios en la mujer. Dentro de estos cambios fisiológicos existen también algunos riesgos, ¿ya? Y también vamos a hablar sobre la normativa legal que aborda a la mujer embarazada en Chile. Dentro de los riesgos tenemos los riesgos clínicos, que son característicos de algunas mujeres que los pueden presentar, y los riesgos laborales, los cuales también pueden afectar, tanto los clínicos como los laborales pueden afectar al feto, a la futura madre, y causar algunas lesiones. Dentro de los riesgos laborales, que son los que vamos a revisar un poquito más en profundidad, están los físicos, los mentales, los ambientales y los organizacionales, ¿ya? En cuanto a los cambios físicos, tenemos los cambios circulatorios. Dentro de estos, los cambios que se ven en la mujer embarazada es que el metabolismo se ve aumentado, ¿ya? Para suplir la demanda de este nuevo ser que está creciendo dentro de nosotras, en el caso de las mujeres. La frecuencia cardíaca va a aumentar de entre un 10 a 20 latidos por minuto, ¿ya? El consumo de oxígeno aumenta de un 20 a un 30%, el volumen sanguíneo también aumenta entre un 25 a un 45%, lo cual nos va a generar una disminución del retorno venoso, esto principalmente en las piernas, porque en las extremidades inferiores el retorno venoso en las venas se ve más complicado, porque no tenemos la bomba de circulación que en las paredes de las venas, que no hace esto, que es lo que impulsa a la sangre a subir, de retorno al corazón. Esto nos va a causar edemas, que es la inflamación o la retención de líquido de las extremidades inferiores, y en algunas mujeres se pueden ver las varices, ¿ya? Que es la deformación o la pérdida de la laxitud en las venas, ¿ya? Que se ven así como gusanitos, se podría decir, en las piernas. También se va a ver una hipercoagulación, un aumento de la coagulación de la sangre. Todo esto nos puede generar mareos o desmayos y una menor carga física dinámica, ¿ya? También tenemos cambios físicos que se van a ir viendo, como son el aumento de peso corporal, que está estudiado como entre un 11 a 12 kilos que se va a subir la mujer embarazada. Esto se calcula más o menos entre 0,3 kilogramos por semana de gestación, ¿ya? Se va a ver una prominencia abdominal, que esto también va a depender de cierta forma de la contextura y de la alimentación de la mujer, ¿ya? Se dice que va a aumentar como mínimo 15 centímetros aproximadamente, con un máximo de un 25 centímetros, ¿ya? Se calcula alrededor de un 0,38 centímetros por semana gestacional, ¿ya? Este aumento de la prominencia y de peso va a aumentar la lordosis lumbar, lo que se llama una hiperlordosis, ¿ya? Esta acomodación de las vértebras o de la curvatura lumbar que se ve en esta zona, ya que esta sería la curvatura normal, y a la ir aumentando la prominencia del abdomen por el embarazo y la cantidad de semanas de gestación, junto al peso de este abdomen y este bebé que está creciendo dentro de nosotros, va a ir haciendo una acomodación de nuestra lordosis lumbar, lo que va a generar un desplazamiento anterior de 5 centímetros del centro de gravedad. Esto nos va a generar alteraciones del equilibrio al caminar, ¿ya? También muchas mujeres van a presentar en un 50% más o menos dolor de espalda y dolor al sentarse en el coxis y en el pubis, ¿ya? ¿Por qué se da esto? Porque la articulación de la mujer se va a ir acomodando al posicionamiento fetal y al crecimiento de esto, ¿ya? También nos va a limitar lo que son las cargas manuales, ¿ya? En donde, por ejemplo, un peso normal, que sería, por ejemplo, en este caso, como se ve en la gráfica, de 4,5 kilos en una persona en un estado no embarazado,
va a ser, en la zona lumbar la carga va a aumentar a 29,5, ¿ya? La misma carga en una mujer con, con un estado de embarazo y la prominencia abdominal y esta situación de una hiperlordosis va a aumentar a 68 kilos, ¿ya? Entonces, por eso es importante limitar la carga en las mujeres embarazadas. Por otra parte, también tenemos los cambios hormonales. En este caso tenemos la producción de relaxina, que nos va a provocar una mayor laxitud de los tejidos, ¿ya? Como comentaba recién, las articulaciones van a ir siendo un poquito más móviles, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la eventualidad el cuerpo es tan sabio que se va a ir programando para el parto natural, para que el feto pase por el canal de parto, ¿ya? También se van a aumentar las contracciones musculares y la fatiga, lo cual está dado para dar mayor estabilidad articular, porque la laxitud queda que la articulación sea un poco más inestable. Entonces, para tratar de mantener esta estabilidad que se está siendo perdida, la musculatura aumenta la contracción, ¿ya? También vamos a ver, por temas hormonales, la retención de líquidos y que se puede llevar a la compresión de nervios. Por ejemplo, en el caso del nervio mediano, en el caso de la muñeca, también se puede dar predominantemente lesiones laborales por esta situación. Tenemos otros cambios que son, por ejemplo, el aumento de la frecuencia urinaria y las alteraciones digestivas. Esto principalmente porque las vísceras se van comprimiendo y se van acomodando, van subiendo normalmente, a medida que el feto y la placenta van aumentando de tamaño, ¿ya? Entonces es muy probable que las mujeres tiendan a ir más veces al baño, sobre todo a hacer pipí, o que incluso en estados más avanzados del embarazo que se rían y se orinen, ¿ya? Porque la compresión del feto sobre la vejiga va a ser mayor, ¿ya? También se puede ver pérdida de la fuerza muscular y alteraciones visuales, ¿ya? Según la normativa en Chile, tenemos, por ejemplo, según el Código del Trabajo, el artículo 202, las mujeres embarazadas o en situación de riesgo deben ser trasladadas de su puesto laboral, sin perjuicio de que su renta o su remuneración se vea afectada, ¿ya? Se debe trasladar a un lugar de trabajo que no sea perjudicial para su estado de salud, ¿ya? ¿Qué se considera como un estado perjudicial de salud para el trabajo en una mujer embarazada? Por ejemplo, un trabajo o un traslado del trabajo en donde no se vea obligada a levantar, arrastrar o empujar grandes pesos, donde se exija un esfuerzo físico, incluido el permanecer de pie durante largo tiempo, el ejecutar horarios nocturnos, el realizar horarios extraordinarios, o sea, extra a la jornada laboral, y que la autoridad competente declare inconveniente para el estado de gravidez. En cuanto a la ley 16.744, que es la que nos obliga a los empleadores y a la mutualidad de hacer la fiscalización o el seguimiento del trabajo. En este caso, el empleador debe solicitar a la mutualidad hacer la evaluación de puesto de trabajo si es que no sé cuáles son los riesgos o si no sé cuál sería el trabajo o el área con menos perjudicial para esta mujer, ¿ya? Pero esto es a costa del empleador. Por otra parte, tenemos el decreto supremo 594, según el artículo 110, tenemos se limitan los factores relacionados con los trastornos musculoesqueléticos, principalmente relacionados con la extremidad superior, ¿ya? En este caso se limitan las cargas, junto con la ley del saco. Tenemos por otra parte la ley 20.001, según el decreto 63, la cual regula el máximo de la carga humana. En el caso de la mujer se limita a 3 kilos y ya en la mujer embarazada no se deberían realizar cargas, ¿ya? Como dice el artículo 201, se prohíbe la operación de carga y descarga manual en la mujer embarazada, lo que también implica el arrastre y el transporte de estas cargas.
tenemos la ley 20.545, que es la protección a la maternidad, en la cual la mujer está legalmente protegida, tanto con un prenatal, un postnatal, un fuero maternal, en la sala cuna, que esta va a costas del empleador, y la mantención de la renta durante el periodo de pre y postnatal. Cabe destacar que el postnatal puede ser dividido, para que es el postnatal parenteral, en el cual la mujer divide su postnatal con su pareja, ¿ya? Para generar normalmente el apego también del hombre con el bebé. Entrando ya en materia ya de lo que es la evaluación, tenemos de los antecedentes clínicos. Es importante tener los antecedentes personales de la mujer. Por ejemplo, si es unípara, multípara. ¿Qué quiere decir esto? Si es su primer bebé o ha tenido muchos partos ya. Si es el tipo de gestación que es, el tipo de embarazo, si es un solo bebé o si es multigestante, ya que al ser multigestante los riesgos aumentan en la mujer. La edad de la madre gestante, ya que a mayor edad tienden a haber mayores riesgos relacionados con la edad, ¿ya? Si tiene presencia o antecedentes de eclampsia o preeclampsia, que esto tiene riesgo, por ejemplo, la preeclampsia es el aumento de la tensión arterial, y la eclampsia tiene que ver, por ejemplo, con el factor de riesgo de que se desprenda la placenta o de generar un parto prematuro. Si es que tiene diabetes de base y si tiene riesgo de generar una diabetes gestacional, ¿ya? Y si ha tenido, por ejemplo, un historial de abortos previos o alguna situación que la haya llevado a tener riesgos en sus partos anteriores, ¿ya? En cuanto a la evaluación de los riesgos laborales, encontramos los físicos, que es lo que vamos a ahondar un poquito más. En este caso tenemos la carga laboral. La carga laboral principalmente se ve por el aumento de la frecuencia y la gravedad de los trastornos musculoesqueléticos, ¿ya? Los más predominantes son las lumbalgias, las tendinitis y los síndromes del túnel carpiano. Como había explicado en el tema hormonal, se ve por la retención de líquido y la compresión del nervio mediano, ¿ya? Así que hay que tener mucho ojo. Las lumbalgias principalmente por el tema del aumento del peso y la prominencia y la curvatura lumbar. Están expuestas a mayores contracturas y distensiones musculares por el tema de la relaxina, ¿ya? Que es la hormona que nos relaja nuestras articulaciones, por así decirlo, y nos aumenta la laxitud de nuestro cuerpo. Otro factor de riesgo importante a tener en consideración es la posición mantenida de pie, ¿ya? Esto nos va a provocar una fatiga precoz, aparición de edemas y varices en las extremidades inferiores. Esto en su conjunto nos va a provocar mareos y desmayos, los cuales son sumamente importantes porque al uno sentirse mareado o caer en un síncope o en un desmayo, uno no siempre tiene ¿cómo decirlo? Alcanza a avisar, ¿ya? Entonces, normalmente los desmayos o los síncopes son abruptos. Entonces, la mujer embarazada se puede golpear el abdomen, se puede golpear la cabeza, y esto nos puede traer complicaciones tanto para la mujer como para el feto, o ambos dos, ¿ya? Y también que esto también nos va a generar dificultad para manejar algunas cargas. Así que tenemos que mover algunos objetos. La posición sentada sostenida también nos puede generar algunas complicaciones. Como se ve, por ejemplo, en la imagen, a veces se pueden generar golpes por proximidad o porque como tenemos una prominencia, de repente no controlamos este nuevo como espacio, nuestro esquema corporal, entonces podemos golpearnos y comprimir el abdomen, lo cual puede tener algunas consecuencias de compresión fetal o de sufrimiento fetal, ¿ya? Compresión en las piernas, principalmente en el muslo y en las rodillas. Nos puede provocar, por ejemplo, un tromboembolismo por la compresión mantenida, por ejemplo, durante más de 2 horas sin movernos o sin cambiar posición. También en el caso, por ejemplo, de estar sentada sin un cojín especial o adaptado para la mujer, puede generar dolor en la zona del coxis, ¿ya? Y sobre el feto puede provocar abortos espontáneos, mortinatos, partos prematuros, retardo del crecimiento, desnutrición o bajo peso al nacer, y malformaciones físicas o psíquicas, ¿ya?
En cuanto a los tips ergonómicos que podemos dar para evitar estas lesiones tanto en la madre como en el feto, es fomentar la alternación o la alternancia de postura. Por ejemplo, tener tiempos para hacer ejercicios y estiramientos de relajación, facilitar la formación específica sobre la ergonomía en la postura en el caso de la mujer, tener en cuenta la disminución de los alcances frontales de los miembros superiores, dado que tenemos esta prominencia de la guatita de la embarazada. ¿Ya? Es importante también disponer de un asiento regulable en altura, como se ve aquí en la imagen, que sea regulable tanto en altura, hacia arriba, hacia abajo, como en profundidad, para evitar que el abdomen de la mujer vaya a chocar o a comprimirse con, en este caso, con un escritorio. ¿Ya? También tener reposapiés regulables, evitar posturas sedentes por más de 2 horas seguidas, y idealmente tener una silla con un apoyo lumbar y sentarnos con una angulación de 110 grados para evitar la compresión del abdomen. ¿Ya? Idealmente poder sentarnos con las piernas un poquito más separadas, evitar cruzar las piernas, ya que esto nos va a aumentar la compresión del abdomen, la compresión también de la vejiga, lo cual nos va a generar mayor necesidad de ir al baño, y también es tratar de levantarse y caminar durante periodos cortos. Sentarse de manera en que los muslos, como decía, queden de forma horizontal, evitar que las piernas se vayan hacia atrás, ¿ya? Porque esto también nos va a generar una mayor compresión de la zona poplitea, que es donde pasan también nervios y plexos vasculares. Evitar cruzar las piernas, ya que esto también nos va a generar una disminución de la circulación de la sangre. Posturas sentadas o inclinadas, lo cual, como decía, los reposapiés y asuntos regulables y respaldos reclinables. Perdón. Otro tips importante, como había dicho, es el dolor en la zona de sacrocoxal. Esta articulación es poco móvil dentro de lo que es la normalidad. Pasa que durante el parto o durante el embarazo, a medida que el feto aumenta en tamaño y en peso, la articulación pélvica y sacral va a ir moviéndose y ajustándose para que el feto o el bebé pase por el canal de parto natural, ¿ya? Es por eso que la articulación sacrocoxal y el coxis en especial va a ir siendo modificada en su postura. Lo que va a pasar es que el sacro y el coxis se va a poner en una posición más horizontal, ¿ya? Más que vertical de lo que es normal. Entonces, esto al sentarnos nos va a generar compresión y dolor, ¿ya? Entonces, algunas recomendaciones para ello son los cojines circulares, que son como tipo dona, ¿ya? Los cuales en este espacio van a permitir que el sacro y el coxis tengan un espacio sin compresión, ¿ya? También existen otros tipos de cojines que son como más adaptados, los cuales son como cuñas, ¿ya? Pero que tienen un espacio en la parte posterior también para que el coxis no tenga compresión directa. Ya hay otros más avanzados que son mucho más ergonómicos, ¿ya? Pero ahí va a depender de lo que podemos tener, por ejemplo, en casa o que sea más asequible, ¿ya? Otro tips importante son las fajas, ¿ya? Las fajas del embarazo o la ropa interior, que es especial para embarazadas. Estas tienen unas fajitas tensoras que nos dan soporte, ¿ya? Este soporte nos ayuda a disminuir la carga o el peso en forma vertical en dirección hacia la gravedad, lo cual nos va a servir para disminuir el peso que soporta la columna lumbar. Por otra parte, tenemos la postura de pie, que siempre se debe ser evitada por largos periodos y se puede ser alternada, ¿ya? Siempre se debe recurrir a alternantes apoyos, ya sea que sea un asiento alto que me permita estar sentada con una pie de apoyo y un pie como con un reposapié. Esto nos va a favorecer que la circulación y a ir manejando los temas de postura.
Se debe evitar estar más de 1 hora de pie, ya que esto nos puede provocar fatiga por un tema del retorno venoso, fatiga muscular, y evitar también los desmayos, ¿ya? Por otra parte, posturas de pie con apoyo, como decía, se deben regular, y posturas forzadas. Por ejemplo, debemos evitar flexiones anteriores o inclinaciones, en este caso anteriores. En este caso se ve, por ejemplo, que se comprime o puede llegar a tener golpes en el abdomen, ¿ya? No hacer este tipo de movimientos mayores a 1 minuto o mayores a 20 grados, ¿ya? En cuanto a la inclinación. Evitar la que son las flexo-extensiones y desviaciones laterales de 15 grados. Se deben evitar también las flexiones mantenidas de 60 grados y no adoptar posiciones de rodillas o de cuclillas como se ven en esta zona, ya que esta postura nos pueden conllevar a alteraciones, lo que es la paroxística, ya dificultades o alteraciones en la presión por cambio de posición, y esto nos puede llevar a un síncope. Entonces es súper riesgoso. Por otra parte, también tenemos adaptaciones en las condiciones de trabajo, en la cual debemos evitar las cargas manuales, automatizar o mecanizar los procesos, por ejemplo, la paletización, carretillas, grúas transportadoras, para evitar que la persona transporte de forma manual las cargas, ¿ya? Utilizar siempre ayudas mecánicas. Por otro lado, también, si es que no podemos adaptar este tipo de condiciones o automatizarla, se debe evitar un ritmo impuesto en la manipulación de cargas, o un ritmo impuesto por la remuneración. Por ejemplo, cuando el trabajo se paga por cantidad de productos que yo hago, ¿ya? Para evitar así también lesiones musculoesqueléticas de las extremidades superiores que tengan que ver con la repetición. Eso tiene que ver con el protocolo TIMER. Permitir pausas de recuperación, de elongación, para que esta persona que está en una situación de embarazo, que a pesar de ser una situación transitoria, genera muchos cambios en el cuerpo. No manejar cargas por debajo de los 25 centímetros ni por encima de los 125, ¿ya? O sea, que si vamos a manipular algún tipo de carga, como se ve acá en la imagen, sea siempre a la altura del tronco, ¿ya? Obviamente esta manipulación se va a ver alterada o dificultada por el alcance, ya que el abdomen, en este caso, va a ser prominente y nos va a dificultar el alcance. Siempre tomar a través de las asas o de manillas, ¿ya? Nunca de forma que se nos puedan resbalar las cosas, ya que esto puede generar algún efecto latigazo al tratar de evitar que la carga se nos caiga. ¿Ya? No mover más de 3 kilos en postura sentada, no manejar manejar cargas cuyo peso supere los 10 kilos y no ejercer fuerzas de tracción o empuje. Y algo súper importante es facilitar la formación específica en la manipulación de carga a las trabajadoras y trabajadores, a modo general, específicamente en la mujer embarazada. Tenemos otras recomendaciones generales que son, por ejemplo, cuando la mujer tiene que manejar. La posición correcta del cinturón de seguridad es la tradicional, pero que en esta parte, la parte inferior del cinturón de seguridad no comprima el abdomen, sino que pase por debajo. Y de esta forma podemos evitar que se comprima o tener, por ejemplo, si frenamos bruscamente, no generar algún daño en el feto. También, por ejemplo, si vamos a recoger algo en el hogar, alguna bolsa o algo, siempre mantener la postura lo más erecta posible y utilizar las rodillas para bajar, para tratar de alcanzar. Evitar esta postura que sea una flexión anterior mayor a 60 grados, ¿ya? Porque al hacer esto, estoy forzando la columna, el peso o la gravedad vertical, y la compresión hacia las piernas va a aumentar. Lo mismo que el empuje, por ejemplo, de un carrito de supermercado, que sea no mayor a 5 kilos y de forma esporádica, por ejemplo, que no sea mayor a 10 durante los 6 meses.
durante los primeros 6 meses. Por ejemplo, si vamos a tomar algún descanso, tratar de mantener esta postura, con esta angulación. También hay cuñas. Para esto, dado que el peso lateral nos puede generar compresión del abdomen. Tratar de tener o conseguir o crear algunas de estas almohadillas que son específicamente para embarazadas, pero que son multiuso, ya que nos sirven para dormir, para darle apoyo al vientre, después nos pueden servir para la lactancia, para el apoyo dorsal, así que tiene múltiples usos, ¿ya? O incluso otras personas que la pueden utilizar para lo que estimen conveniente. Otro tipo de recomendaciones, por ejemplo, en el hogar, son adaptar, por ejemplo, la altura de la tabla de planchar, ¿ya? Para lo mismo, para evitar la flexión anterior, para evitar la compresión. Lo mismo, si tenemos lavadoras, que son bajas o que tienen apertura anterior, evitar la flexión anterior. Siempre utilizar nuestras piernas, o si alguien puede hacer esta labor, que la haga, ¿ya? Otra cosa importante son los ejercicios de Kegel, ¿ya? Que están indicados para múltiples cosas, principalmente para evitar los escapes de orina, ¿ya? Posterior al parto, para prepararse al parto y para ¿cómo decirlo? Como para la disfunción sexual, ¿ya? Que a veces queda por los partos naturales, ya que la vagina pierde la laxitud y queda más laxa. Entonces, de esta forma vamos a trabajar los músculos de la pelvis, del piso pélvico, perdón, y lo que se hace es la contracción. Se hace, por ejemplo, nadie se va a dar cuenta, usted sentadita, se sienta y piensa en los músculos de esta zona. Es apretar, así como cuando uno quiere ir al baño y no puede ir, porque tiene que aguantar, de esa forma. Apretar, mantener 5 segundos y soltar. Hacerlo de forma consciente. ¿Ya? De esta forma vamos a ir fortaleciendo estos músculos y nos va a prevenir que, por ejemplo, después del parto tengamos escapes de orina. O que a mayor edad o a mayor cantidad de parto también tengamos estos prolapsos de orina. Otra cosa que se recomienda es el yoga para mujeres embarazadas, ¿ya? Es importante que si yo nunca he tenido un acercamiento con la actividad física o el tipo de yoga o la meditación, siempre incursionar desde una base como básica, por así decirlo, ¿ya? También seguir recomendaciones de las personas que tienen más orientación sobre esto. Y si el médico tenemos alguna limitación, por ejemplo, clínica, donde yo no puedo hacer algunas actividades porque estoy con reposo en cama, porque durante los primeros 3 meses el embarazo es el más riesgoso, si el doctor me ha dicho que no puedo moverme, es preferible evitar este tipo ¿cómo se llama?, de ejercicios, ¿ya? Favorecer, sí, los ejercicios de Kegel, ¿ya? Pero evitarlos si es que tengo alguna contraindicación médica. Si yo siempre he sido deportista o ya tengo un vínculo con el deporte y la actividad física, siempre es recomendable realizarlos, pero sin llegar al agotamiento o a sentirme mal, ¿ya? Evitar siempre esos puntos. Bueno, en España hay estudios que abordan de una mejor manera, a diferencia de Chile, que hablan sobre los métodos de evaluación de los riesgos ergonómicos en las trabajadoras embarazadas. En este caso es el Ergomater, ¿ya? El cual nos presenta una pauta con diferentes aspectos a analizar sobre las posturas y movimientos, la manipulación de carga. Aquí se aborda el entorno de la embarazada, ¿ya? Y también el tema organizacional, ¿ya? Que tiene que ver con el tipo de trabajo, si es nocturno, si es habitual, si tiene turno de rotación. Se limita la cantidad de horas trabajadas, que sean menor a 40 horas semanales, y tiene que ver con el tema del trabajo o el ritmo autoimpuesto por la remuneración, ¿ya? Por otra parte, tenemos los riesgos. Ay, se me corrió la presentación. Tenemos otros factores de riesgos laborales que son los mentales y psicosociales.
En este caso, en el puesto de trabajo y también durante el estado de embarazo, la mujer se ve sometida al estrés. También se puede ver el acoso o mobbing, que tiene que ver con el acoso laboral, en donde muchas veces se puede ver que las empresas, los empleadores o los compañeros de trabajo, sean hombres o mujeres, realizan o le dicen a la mujer embarazada frases como: tú sabes lo que va a pasar si tú estás embarazada, o sabes lo que tienes que hacer para poder volver a trabajar. Generan estresores psicológicos a la mujer pues, simplemente por estar embarazada, ¿ya? Lo cual no se debe hacer, ya que esto genera un mayor estrés, genera ansiedad, preocupación por el embarazo, más de lo que ya tiene que ver con el propio embarazo, ¿ya? Y incluso este estrés, tanto fisiológico como emocional, nos puede llevar a tener un parto prematuro o abortos, ¿ya? Así que es súper importante no hacerlos. En algunos lugares está fiscalizado o puede ser penalizado, ¿ya? La mujer, por temas hormonales, va a estar más sensible, más irritable y va a tener mayor ansiedad y dificultad del sueño, ¿ya? Y esto nos va a afectar, obviamente, de una manera psicológica, lo cual va a aumentar la carga mental. En cuanto a lo que es los riesgos ambientales, la mujer está expuesta también, como cualquier persona, al ruido, a las vibraciones, a la iluminación, temperatura y humedad. En Chile no existe una legislación específica que hable sobre la limitación de estos riesgos de exposición en la mujer embarazada. El Decreto Supremo 594 solamente aborda la limitación en personas comunes, por así decirlo. No en este caso en una mujer embarazada que está en una situación de aumento de la sensibilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en España hay limitación, por ejemplo, de la cantidad de ruido, de la iluminación, la temperatura y la humedad. Aquí en Chile no existe, hasta el momento. También tenemos factores organizacionales, como había dicho, que van a incidir en la mujer embarazada, que son la jornada laboral, los turnos, la remuneración y el ritmo de trabajo. Volviendo a dónde me basé para hacer esta presentación, tenemos la maternidad y las condiciones ergonómicas de trabajo, que está por FIMAP, en la cual estos, a diferencia de Ergomater, nos presentan otros aspectos a considerar, por ejemplo, a raíz de perdón, que me salió la presentación, a raíz de lo que hablábamos anterior, que involucra otros aspectos que tienen que ver con el embarazo. Ay, esperen un poquito, que es la última diapo, que tiene que ver con, por ejemplo, las condiciones del trabajo, como también lo hace Ergomater. En este caso, la carga física. Se evalúa la frecuencia cardíaca máxima de la trabajadora, que esta no debe superar el 70% de su capacidad aeróbica máxima, o los 140 latidos por minuto. Se dice que la mujer embarazada disminuye a un 25% su carga dinámica, lo cual hace que a medida que aumenta la capacidad, el embarazo o el proceso gestante, su velocidad de desplazamiento va a ser de 7 kilómetros por hora, ya se va a ver disminuida. Y en conjunto, por ejemplo, con el aumento de peso, con el aumento de la prominencia abdominal, también se debe tener ojo con las alteraciones del equilibrio y las posibles caídas. Por eso es importante en este caso las superficies o el entorno, ¿ya? Se debe tener limitadas, por ejemplo, el tipo de suelo, las escaleras, si es que tiene que subir peldaños o no. Idealmente que trabaje en una sola planta, que no se deba mover tanto. Las cargas físicas, por ejemplo, de pie, sentado u otras, las manipulaciones de carga, igual que Ergomater, movimientos repetitivos, ya que no se deben superar ciclos mayores o inferiores a 30 segundos,
las condiciones ambientales, en este caso que tienen que ver con la legislación española, en este caso, ya que, como les decía anteriormente, Chile no tiene legislación sobre esto, ¿ya? Específicamente para la mujer embarazada, ¿ya? Porque sí la tiene para el común de las personas o de los trabajadores. En este caso, en España, se tienen fiscalización o una evaluación menor a 80 decibeles en ponderación A. Una temperatura que no debe oscilar entre 0 mayor o menor a 0 a 36 grados Celsius. Y los niveles de iluminación deben ser inferiores a las exigencias visuales. En este caso tienen recomendaciones, por ejemplo, del tipo de luz que se debe utilizar, la combinación cromática del ambiente, el tipo de papel o ¿cómo se llama esto? El contraste que debe haber entre el papel y el tipo de letra, o sea, el color de la letra, para evitar la fatiga visual, ya que las mujeres embarazadas experimentan una fatiga visual que parte desde antes del parto, o sea, durante la gestación, y esta se promueve hasta 6 meses después, ¿ya? Entonces, se deben evitar, o se deben tratar de, más que evitar, controlar estos ambientes que tengan mucha luminosidad, o si tengo un escritorio, evitar que la luz natural me llegue detrás, sino que evitar, idealmente que sea luz natural, pero que no me llegue de forma directa o que vaya a generar una sensación de ceguera, ¿ya? También habla sobre los factores psicosociales o organizacionales, por ejemplo, que la mujer no realice trabajos eh, en solitario o sin posibilidad de comunicarse, ya que el aislamiento social o laboral también afecta psicológicamente a la mujer. Evitar, por ejemplo, que carezca de un lugar de descanso. ¿A qué se refiere con esto? Que sea, si es que tenemos un lugar de descanso, que tenga las condiciones propicias para este, no que esté alejado idealmente del ruido, de las temperaturas muy altas, que sea propicio, como bien se dice, para el descanso de la mujer. Y bueno, acá se toman aspectos más que tienen que ver, como bien dije, con España, con el tema de la documentación y las políticas de protección y promoción a la maternidad, y si es que la empresa carece a procedimientos de prevención del acoso laboral y la resolución de conflictos, ¿ya? Como bien decía yo, en España y en algunos otros países, el mobbing y el acoso laboral está penado. Entonces, hay sanciones de por medio para las personas, trabajadores, sean hombres o mujeres, que promueven este tipo de conductas que no son para nada beneficiosas ni sanas para la mujer embarazada, ¿ya? Ahora sí, se quedó pegado de nuevo. Bueno, así doy pase para que me hagan algunas consultas. María, por acá. Dime, Marian, Luis. mira, tú hablaste mucho de legislación extranjera, ¿ya? Que te basaste Ujú. mucho en hacer esta presentación. Eh, bueno, primero que todo, felicitar a los españoles porque efectivamente en este caso el ruido, ya más allá que nosotros veamos lo más obvio, que es la hipacusia neurosensorial, la sordera ya, te produce estrés ya. Está más que demostrado que te afecta al sistema nervioso central. Ya. Así que me doy cuenta de lo atrasados que estamos versus España, al menos en el tema de embarazo, ya, porque lamentablemente en Chile el único factor que me hablan de embarazada es la carga, ya, el peso. Pero se sabe que una embarazada no solamente con peso se puede enfermar, es obvio, Exacto. ya. Así que me doy cuenta de la gran cantidad de pega que nos queda como país, ya. Como pregunta ahora, tú me hablaste en un momento de luz, ¿cierto? Como agente físico. Sí. Eh, eh, en, aparte, a posterior, perdón, tú me nombraste fatiga visual, Ujú. que te podría producir, se imagina, muy poca cantidad de luz, ¿ya? Forzar la vista, etcétera. Es una consulta. ¿En Chile está normado esto, el tema de la luz, o no está normado? Según lo que yo sé, según el DS 594, sí debería estar normado. El Ya. tema de
luminiscencia e iluminación. Ya. Se recomiendan los looks. Hay recomendaciones, ahí quizás la Nata me pueda apoyar. Hay recomendaciones por puesto de trabajo, y si tu puesto es minucioso, como por ejemplo una costurera, versus al call center y versus a una persona que realiza trabajos no tan específicos. Y dependiendo de la altura del mesón, del color de las paredes, del rebote que te genera el color de algunas pinturas con respecto a la luz. Entonces son hartos complementos que te llevan a decidir cuál es la iluminación, los looks que debe estar expuesto una persona. Ahora, la Marian dijo algo importante, que no está normalizado específicamente para embarazadas. Claro. Porque una embarazada de 4 semanas no presenta los mismos síntomas o fatiga o cansancio o estrés que una mujer de 40 semanas. Entonces, a lo mejor lo recomendable sería hacer evaluación de puestos de trabajo cada 3 meses o cada 2 meses, o dependiendo si la embarazada presenta alto riesgo desde el primer mes. Entiendo. Pero por eso, por ejemplo, en lo que es de España, hay recomendaciones, por ejemplo, del ambiente cromático. ¿Ya? Por lo mismo, como decía la Nata, por la refracción de la luz en diversas pinturas. Por ejemplo, evitar que sean que generen demasiado contraste, tanto en el ambiente que se trabaja, como, por ejemplo, en cuanto a lo que es visual, por ejemplo, la reflexión de la pantalla o de lo que estoy leyendo si trabajo en un computador o de una forma más administrativa. Dentro de lo que yo leí, por lo menos, lo que decía es que se hace como de forma inversa. Por ejemplo, si trabajo en un lugar cálido con altas temperaturas, favorecer pinturas que sean más frías. Si trabajo en un lugar frío, favorecer las pinturas que sean más cálidas, ¿ya? De forma inversa, para evitar la fatiga ocular. Muchas gracias, Marian. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Dígame. Más que nada por una prima que está en esta situación. A ella el embarazo le provocó síndrome del túnel carpiano. Uh-huh. Con el parto y esa baja en la retención de líquido, ¿esto se revierte o tienen que hacer terapia kinesiológica igual? O sea, porque por ejemplo la diabetes gestacional se revierte después del parto, pero el túnel carpiano a mí me llamó la atención porque es primera vez que lo escucho, con ella es primera vez que lo escucho, pero al parecer es como bien recurrente porque el médico le dijo, no, es súper normal, pero no Sí, sé es si súper tendrá que normal. hacer terapia o no. Sí, lo ideal es evitar, por ejemplo, en el caso de si a ella le pasó durante el proceso gestacional, porque también puede ocurrir que sea posterior al parto, ¿ya? De repente, por las posiciones o el peso del bebé, también puede generar una compresión del túnel y generar algún síndrome nervioso o una tendinopatía, ¿ya? Entonces, dependiendo de cuándo comenzó, si fue durante la etapa gestacional o posterior al parto, en ambas situaciones debe recibir terapia kinésica. ¿Por qué? Porque no solamente dejando de hacer el movimiento o inmovilizando, va a ceder la inflamación. Si esto ha sido, por ejemplo, durante la etapa gestacional, que ya llevan 7 meses, 9 meses con esta afección, sí va a ser complicado, por ejemplo, que reciba corticoides, que son a veces algunos antiinflamatorios más potentes por el hecho de estar embarazada. Lo más probable es que solamente se le recomiende paracetamol, ¿ya? Entonces, lo ideal es generar un cuidado en casa, ir al kinesiólogo, que le van a poner, por ejemplo, electroestimulación, frío, le van a hacer quizá poner un taping para disminuir la carga. Entonces, sí se puede hacer. Y en ese caso, por ejemplo, los agentes físicos externos de lo que es la terapia kinésica no afecta directamente al feto. La mujer embarazada puede recibir, por ejemplo, si está con una pubalgia o algún desgarro dado, no sé, por algún traspié que tuvo, se puede realizar terapia kinésica siempre y cuando no sea tan cercano al feto. Por ejemplo, si está con dolor lumbar, a lo más se puede poner una compresita caliente.
pero manipular la zona, por ejemplo, hacerle algún tipo de ajuste o algo, es contraproducente. Ya. Lo mismo, por ejemplo, que, por ejemplo, lo que se da mucho en la embarazada, que es muy normal, es el edema de las piernas, ¿cierto? Entonces, según los criterios médicos y de la matrona, si ellos autorizan, se puede hacer un drenaje linfático para disminuir esta sensación de edema y de piernas cansadas. ¿Ya? Otra recomendación que pueden tener son usar las medias compresivas o elevar las piernas, y por ejemplo hay unas cremitas, no sé si decir la marca, pero las Goicoechea, que nos ayudan a disminuir esta sensación de tanta compresión en las piernas y de tanta fatiga en las piernas. Entonces también es bueno. Por ejemplo, la mujer embarazada, por la prominencia del abdomen, muchas veces no se va a poder hacer estos masajes en las piernas. Entonces lo ideal es que la pareja, o si no tiene pareja estable, la mamá, el papá o la persona con la que viva, pueda ayudarla o asistirla. Lo mismo que al ponerse los zapatos, usar, por ejemplo, en casa idealmente pantuflas que sean cerraditas, no chancleritas, porque también este hecho de caminar chancleteando puede llevarnos a tener algún tropezón y caernos. Y esto puede afectar obviamente tanto a la madre como al bebé. No sé si tienen otra pregunta. No, yo Yo quedé tengo súper bien, está bueno. otra consulta. Dígame, Luis. Mira, ya. Lo que pasa es que acoplándome con Etel, a la pregunta de túnel carpiano, ¿ya? Túnel carpiano se sabe que no solamente se le da a la embarazada, claro, está más Claro. propensa. Pero de tu punto de vista como kinesióloga, ¿en qué momento recomiendas tú operar un carpiano? Sa- Operar un túnel Sabiendo carpiano. que es la última opción la operación, claro. Mira, dejando fuera el embarazo, porque a una mujer embarazada no se le puede operar, porque no se puede administrar anestesia general, normalmente, salvo que sea un caso de riesgo. En una persona que tenga o padezca un túnel carpiano, sea unilateral o bilateral, siempre es la última opción, ¿ya? Dado que siempre las primeras opciones son las menos invasivas, por ejemplo, la terapia física, siempre tratar por esa vía. Si ya de eso, junto con el tratamiento médico de pastillas o infiltración, no tiene éxito, ahí recién es la última opción, como la última cartita bajo la manga. ¿Por qué se debe evitar? Porque no siempre quedan bien, sobre todo cuando son bilaterales, ¿ya? Porque la zona por donde pasa este nervio, que es el nervio mediano, que viene desde la parte cervical, es muy chiquitito, ya que no solamente pasa él, pasan tendones, vainas, accesos vasculares y el nervio mediano. Entonces, siempre hay que evitar, como casi que a toda costa, llegar a la cirugía, porque muchas veces no quedan bien, no quedan al 100% y quedan con algún tipo de discapacidad manual, pérdida de sensibilidad o incluso que realmente la sintomatología no se da. Muchas gracias, María. ¿Alguna Chicas, otra duda? eso, ¿alguna consulta, duda, crítica No, estamos constructiva? Agradecer todos los conocimientos que compartió Mariana y que nos invita a investigar más. Eso, más que nada. A promover en Chile, sobre todo en Chile, por ejemplo, que tenemos una tasa de natalidad muy baja y que tenemos la pirámide invertida con la población que es más viejita, por así decirlo. Tenemos mayor tasa de población de la tercera edad. Entonces, es importante, yo creo, que legislar en favor del embarazo y la protección de la maternidad en la mujer, ya que normalmente como sociedad o como cultura se ve que la mujer embarazada es un cacho, ¿ya? Eso está muy mal enfocado porque como estamos en el siglo XXI y todos y todas tenemos derecho a trabajar, a ser independientes y a procrear. Así que eso, con eso quiero cerrar. Edel, ¿Cómo? ¿alguna consulta, duda? No, estoy lista. Yo quedé con la Ya. duda del túnel carpiano y el resto súper bien. Los protocolos, bueno, España casi siempre es un referente para nosotros porque acá en Chile caemos en poca especificidad. O sea,
no nos especializamos en un área, nos ocupamos de una cosa y eso normalmente lo parchamos y tratamos de aplicarlo a distintos escenarios. Y bueno, respecto a embarazo, yo voy con otro módulo, otro día de la semana más adelante lo voy a subir, también sobre embarazo, pero más que nada sobre el riesgo psicosocial y viendo el tema del postnatal de emergencia, que también ahí yo creo que vamos a tener este tema de conversación ahora que por Súper fin necesario. aprobaron legislar al respecto. Así que eso. Ya, Marian, por mi parte, nada más que agradecer que nuevamente quedamos al descubierto ya que Europa está años luz de lo que es Sudamérica. Ya no voy a nombrar Chile para no caer en polémica. En Sudamérica no, hay que trabajar mucho en esto. Queda mucho por hacer. Respecto al debe con las mamás, sí, totalmente, es verdad, pues en este caso, y reitero, o sea, una vibración a una mamá con mayor razón le puede provocar un daño al feto y a ella, ¿ya? ¿Por qué digo a ella? Porque obviamente que tiene una carga, ¿ya? Vibración tanto segmento cuerpo entero como segmento mano-brazo. Así que créeme que para estudiar un montón, darte las gracias por todos tus tips, de verdad que me van a servir, bueno, nos van a servir sí, para la comunidad un montón. La próxima semana, por mi parte, junto con Natalia ahí para que me apoye, vamos a hablar de sílice ya, del Planesi, ya, Planesi finalmente, bueno, hay un enredo ahí, pero en el video se lo vamos a explicar con mucho mejor y con más detalle ya, etcétera. Solamente dejar los comentarios, porfa, chiquillos, ya, para que opinen, para que critiquen, si tengan que criticar ya, eh, etcétera. Nos estaremos viendo en otra oportunidad en Salud Ocupacional Chile. Mariana, no sé si quieres decir algo. Sí, quiero decir una última cosa. Referente a los agentes que no están regulados en Chile, en España y en otros lugares hay estudios que dicen a ciencia cierta que, por ejemplo, la vibración se transmite en el cuerpo completo y que puede afectar al feto. Y sobre todo el ruido, que también es un medio físico, pero en el caso de la embarazada, como la placenta está llena de líquido, este también se puede transmitir y generar agentes estresores físicos, psicológicos y también generar algunas hipoacusias. Entonces es súper importante revisar el tema y tratar de legislar porque las mamitas en este caso están ahí, al debe, con ellas. Ese era como lo último que se me había quedado en el tintero. Para complementar en este caso, antes que se me olvide, que igual es súper importante, el 2018, si no me equivoco, se promulgó en Chile la ley sana, ¿ya? Que me acordé recién nomás. ¿Qué es la ley sana? Ya, porque me preguntas qué es sana. Con 2N, ¿ya? Ley sana. La ley sana trata de esto. Si yo soy papi, ¿ya? ¿Por qué? Porque estoy ya como hombre ya, y usted es madre ya, y tengo un hijo, ni Dios lo quiera, con un cáncer, por dar un ejemplo ya, son 4 enfermedades, creo. ¿Puedo yo como trabajador o como trabajadora pasar los últimos días de su vida con mi hijo o con mi hija? Ya, porque antiguamente, ¿qué pasaba? Se le pagaba a un cuidador o muchas veces un familiar cuidaba de este mientras el papá o la mamá estaba trabajando, cosa que obviamente no correspondía, pues ya. Entonces, como paréntesis, la ley sana viene un poquitito a mejorar esto, porque el tema de un hijo se engloba, pero mucho, o sea, engloba mucho. Y la ley sana viene un poquito a mejorar esto, ¿ya? Pero poquito. Falta mucho todavía. Eso, chicas, ya. Muchas gracias, Marian, Natalia, por la participación, Del, por la participación, obviamente, y nos estaríamos viendo nuevamente en un próximo video. No olviden suscribirse ya, dejar sus comentarios, cualquier crítica constructiva, chiquillos, si quieren algún tema, lo que sea, pídanos, déjenos los comentarios, materiales, etcétera. Eso. Hasta la próxima. Que estén súper bien. Chiquillos, escucharlos también. Y gracias nuevamente por vernos. Hasta Chao. luego. Chao. Luis, te alargáis